con el auspicio de... En el Mall del Mueble Vera Vázquez, Papá Noel bota los muebles por la ventana con rebajas de hasta el 50%. Ven por tus compras, recibe boletos para el gran sorteo de fin de año. Difiere hasta 12 meses sin intereses, con 2 meses de gracia, con tu tarjeta de crédito favorita. Lleva tus muebles ahora y págalos el próximo año. Visítanos en Cuenca, en Esteves Toral, 1046 y Gran Colombia. Mayor información en www.mueblesveravásquez.com o en nuestras redes sociales. La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Buenos días, amigos oyentes, quienes se conectan a través de las redes sociales a este nuevo programa de A Fondo. Estamos con el doctor Andrés Páez, que nos acompaña y tenemos el gusto de conversar y estaremos con él en los siguientes minutos. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo, doctor Páez. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí en la radio y en la ciudad de Cuenca. Doctor Páez, usted tenía una vida política mucho más activa de la que se le ve por ahora. Tenía usted en su momento un curul en la Asamblea, pasó luego a ser candidato a la vicepresidencia junto a Guillermo Lasso y el Movimiento Creo, pero por estos días ya no se lo ve como se lo veía antes. ¿Qué hace Andrés Páez en su tiempo libre? Bueno, no tengo tiempo libre. Me dedico al ejercicio de mis dos profesiones. Yo soy abogado y soy sociólogo. Trabajo en eso porque yo vivo de eso. Recordarán ustedes que a mí en el correísmo me trataron como a un salero, me sacudían a ver si algo lograban sacarme, nunca me encontraron nada porque yo he vivido siempre de mi trabajo y estoy dedicado al trabajo profesional, no obstante de lo cual sigo manteniendo mi actividad política en temas en los que yo tengo valiosa documentación para poner al descubierto a esta peligrosa banda criminal llamada Alianza País y especialmente al jefe de esta pandilla que es Rafael Correa. Entonces yo no puedo alejarme de la vida política porque cuando comienzo a escuchar a Correa a hablar de persecución política, a los correístas hablando de honestidad, ahí es cuando uno dice, no, yo me quedo en la política para demostrar que estos, con lo que dicen, es como escucharle al diablo repartiendo escapularios. Esta gente no tiene calidad moral, no tiene credencial ética para hablar ni de persecución, ni de honestidad, porque esta gente persiguió y provocó el sufrimiento, dolor y lágrimas de centenares de familias, entre ellas la mía. Y esta es la gente que ha saqueado el país. Se robaron 70 mil millones de dólares. 70 mil. Eso es un dato del Banco Interamericano de Desarrollo. Así es. El equivalente a 2 presupuestos del Estado se robaron. 2. O sea, todo lo que el Estado gasta en 2 años, estos se robaron. Se robaron. Entonces, ¿cómo uno se puede quedar al margen de la política sabiendo de que la década maldita fue una década de saqueo, de fechorías, que aquí no hubo un gobierno? Hubo una banda criminal operando, una pandilla delincuencial que estuvo haciendo de las suyas. Y claro, para eso tenían jueces propios, fiscal propio, órganos de control propios y una presión permanente a los medios de comunicación para impedirles desarrollar su tarea informativa. Doctor Páez, cuando usted hace referencia que lo han tratado como salero y habla también al mismo tiempo de persecución política, tenemos que recordar que su nombre figuraba dentro de la lista de quienes estaban bajo el ojo de la Secretaría de Inteligencia SENAIN, la cual, pues, si bien se ha transformado, ha tratado de ser extinta, tiene rezagos. ¿Usted ha podido obtener, tras la desclasificación de documentos de la SENAIN, información de qué han tratado de hacer con la información que llegaron a colegir de usted? Tenemos fichas de seguimiento que se me hizo a mí durante prácticamente 4 años, un seguimiento exhaustivo, diario. Nunca encontraron absolutamente nada, porque mi vida es transparente, yo no hago cosas incorrectas, tampoco me reunía con personas indeseables, sabían cuáles eran mis hábitos, mis rutinas, se inventaron correos electrónicos, se inventaron supuestos chats y cosas
que hasta técnicamente son burdas. O sea, la forma en que se los concibió eran burdas. Correos electrónicos falsos y una serie de barbaridades. Y yo estoy a punto ya de presentar una acción judicial que estoy afinando de carácter penal para exigir que a través de la Fiscalía sean desclasificados los documentos de los seguimientos que se me hizo a mí. ¿Hay peculado en eso cuando hablamos de que se usaron recursos públicos para fines partidistas políticos de una línea en concreto? Sí, claro, porque además se pagaban encuestas que eran destinadas al partido de gobierno, o sea, a esta banda criminal llamada Alianza País. Se pagaron agentes que en lugar de estar custodiando la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, estaban siguiendo a Villavicencio, a Lourdes Tibán, Clever Jiménez, a Andrés Páez, a Galo Lara. Estaban en eso. No estaban haciendo la tarea que le correspondía. La CNAIN no era una Secretaría de Inteligencia, era una Gestapo criolla, ¿no? En donde se gastaron más de 500 millones de dólares para satisfacer los caprichos del dictador, que quería saber cómo destrozar a sus adversarios ante la carencia de argumentos políticos. Entonces fue una cuna de maldades, una cuna de fechorías en la cual hicieron plumas prácticamente 500 millones de dólares. O sea, ¿cómo es posible que un Estado se gaste dinero que lo podrían invertir en los enfermos terminales, en escuelas, en cosas útiles para todos? Se gastaban simplemente en financiar agentes secretos, compra de unos equipos que además, por cierto, una parte de esos equipos ha desaparecido. Y nuevamente le digo al gobierno, yo tengo las facturas de compra de esos equipos y están a su disposición cuando quieran obtenerlos. Equipos de altísima tecnología, precisamente para hacer este espionaje. Se gastaban en viajes, en contratar a expertos en hacking, uno de ellos en Argentina, otro entiendo que por Rusia. Se hacían operaciones de inteligencia fuera de las fronteras nacionales. O sea, esto era una barbaridad. ¿Andrés Páez en algún momento ha representado peligro para el Estado ecuatoriano? No, de ninguna manera, pero sí siempre representé un peligro para la dictadura, porque a mí no me temblaron las manos para denunciar a la dictadura. Ahora bien, esa es una situación que hay que ponerla en contexto, porque cuando tenían todo el poder esta gente, cuando estaba Correa en el poder, ahí estuvimos unos pocos valientes enfrentando y dando la cara. Ahora proliferan los machos. Ahora hay un montón de machísimos que hablan contra Correa. ¿Y por qué no dijeron nada en el 2015? ¿Dónde estaban en las marchas ciudadanas que aquí fueron importantes en el Parque Calderón? Claro, ¿no? Contra la ley de herencia y plusvalía. ¿Dónde estaban? Hagan ustedes un listado de los candidatos que están ahora al menos para las principales funciones, ¿no? Alcaldía y prefectura. A ver si es que hay una foto en la que ellos hayan estado junto al pueblo en el Parque Calderón protestando contra la ley de herencia y plusvalía, que era otro atraco que pretendía cometer Correa, porque se cansaron de robarle al Estado y ahora querían robarle a las familias, querían dejarle a la gente sin patrimonio. Y por eso salimos a las calles. ¿Dónde estaban? Sería una buena pregunta para los candidatos, ¿no? Doctor a ver Páez, si aparecen, aunque sea de curiosos, se aparecen en las marchas. Precisamente a la referencia que usted hace, hay gente que en este momento ha tenido posturas muy fuertes y críticas respecto de este tema. Dicen, por ejemplo, asambleístas de izquierda, que la derecha buscó y llevó al pueblo, a la gente humilde, a manifestarse contra quizás leyes que no les iban a perjudicar, pero ahora que, por ejemplo, se trata de tocar el presupuesto de las universidades, esa misma gente que se aduce es de derecha, ya no está buscando movilizar a la masa, al pueblo, en contra de este tipo de atracos contra la mayoría de ciudadanos. Bueno, primero me parece que es una manipulación eso de acusar a una tendencia de manipular la voluntad popular. Eso es un sofisma, no me parece una interpretación razonable ni creíble. Las marchas que se iniciaron en junio del 2015, ustedes, felizmente yo conservo un archivo de videos impresionante, se pueden ver gente de todo tipo. Cuando nosotros ya entrábamos al centro histórico, claro, pasábamos por ejemplo por la Plaza de la Independencia, luego de sortear las primeras pandillas, porque no nos enfrentábamos con la policía,
sino con garroteros, criminales contratados, pandilleros, que nos golpeaban y salían ¿Financiados con el dinero del Estado? Sí, claro, y no solo con eso, también de la prefectura de Pichincha, con Baroja a la cabeza, con gente del grupo de Baroja. Y Gustavo Baroja hoy funge como en su momento Gustavo Larrea para Lenín Moreno. Claro, ahora dice que es morenista, pero se le quita el letrerito y el corazón late por aquel que enloquece en un ático en Bélgica, esa es la verdad. Entonces pasábamos por la Plaza del Teatro y ahí, por ejemplo, se veía gente apostada de condición humilde que nos hacía vivas y que se integraba a la marcha. Llegábamos por la calle Guayaquil hasta casi la Plaza de Santo Domingo y éramos ríos de gente de toda condición. Esas movilizaciones no tuvieron bandera, ni número, ni color. De hecho, no tuvieron una participación partidista ni de líderes partidistas. Fue una manifestación claramente ciudadana, como suscitó aquí también en el Parque Calderón, claro, que eran ciudadanos que espontáneamente estaban reclamando contra una dictadura. Y no nos olvidemos que fue Quito, Riobamba, Cuenca, las 3 primeras ciudades que salieron a protestar. Luego se sumaron Loja, Guayaquil, Ambato, Ibarra, Manta, Portoviejo, Quevedo, Loreto en la Amazonía, también una manifestación en Machala, algo en Esmeraldas también luego, pero en esas movilizaciones se vio el fervor popular, el deseo de la gente de defender ¿qué? Su familia, porque no había razón para entregarle a un dictador el fruto del trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, para que el dictador reparta como si fuera su propia cosa. Entonces nosotros hicimos lo correcto y la marcha victoriosa al aeropuerto de Quito el 14 de junio del 2015 es el que marcó la historia del correísmo. Ese desencadena una caída en picada del que jamás se recupera el correísmo. Ese fue el golpe en el espinazo al correísmo. Correa no pudo, no es que no pudo, no quiso aterrizar porque tenía miedo de entrar a Quito. 19 kilómetros de filas, de 3 filas de vehículos. Estamos hablando de miles de personas, de toda condición. Está retratado, habían carritos de hace 20 años y carros nuevos también. Pero ahí estaba una movilización enorme expresándose frente a la prepotencia, el abuso, la cobardía, la corrupción, la impunidad, pero sobre todo la violencia como un instrumento de gobierno desde las altas esferas de Carondelet. Ahora que habla de violencia y por supuesto retomando el hecho de que hemos también tocado el tema de las manifestaciones, mucha gente se ha puesto en la posición de que está regresando ese viejo país porque hablamos nuevamente de movilizaciones, paros, cosa que ya no sucedía bajo el régimen de Correa. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no sucedía? Porque salían los chicos del Mejía y les metían presos y les daban sentencias de 12 meses de prisión. Entonces los padres les pedían desesperados a sus hijos. No refiriéndonos a adolescentes. Sí, claro, chicos de 15, 16 años, a lo mucho. Los padres les rogaban, no vayan a protestar en las calles porque les van a meter presos y tenían que incurrir en gastos, no abogados, en fin. Costos para familias de clase media, a veces de condición muy modesta desde el punto de vista económico. Entonces, el miedo que se instrumentó era el que sale a protestar será sancionado, pero no una sanción como antes, ¿no? 2, 3 días del pago de una multa, como sucede en otros países democráticos del mundo, pero vivíamos bajo una dictadura. Entonces se encerraba, después de pegarles una paliza inclemente a estos muchachos, les dictaban sentencias sobre la marcha y les encerraban 12 meses en una cárcel. Eso es lo que hacían. Entonces la gente decía, mejor no salgo. ¿Por qué es importante lo de junio del 2015? Porque la gran derrota de Correa es que la gente perdió el miedo. Eso es lo más importante. La gente perdió el miedo y la gente dijo, no más de esto. Se criminalizaba a la gente que protestaba, que pensaba diferente al anterior gobierno. Totalmente, porque esa gente que quería dar a conocer su opinión de una de las formas más difundidas en la historia de la humanidad, que son las calles, entonces esa gente era reprimida. ¿Qué pasó con nosotros? No pudieron vencernos, porque las fotografías son categóricas, al menos en la Ciris. Se hacía una doble fila de policías en una boca calle, casi frente a la tribuna de los Ciris, para separar, ¿no?, a los ciudadanos que gritábamos por la defensa de la libertad, de la democracia y en contra del propósito de Correa de robarle a las familias, y por detrás
un pequeño grupo de fanáticos que defendía a esta banda de ladrones. Entonces la diferencia era abismal, pero nosotros ninguno iba pagado, ninguno iba porque se le regalaba una camiseta o una gorra, nada. La gente iba por sus propios medios y la gente iba con un fervor cívico a defender su país. Los otros iban por un sándwich y una cola y un par de horas nomás y ya se marchaban y quedaban ahí solamente la fila de policías que querían impedir el avance de la gente hacia la zona de la sede de esta banda criminal, que es ahí frente a la tribuna de los Iris. Entonces, era evidente la magnitud de la movilización. De hecho, la noche del 2 de julio, cuando llegamos al centro histórico y estuvimos justamente en la esquina de la calle Guayaquil y Mejía, apenas a 2 cuadras del Palacio de Carondelet, cuando llegamos a ese sitio, utilizamos un programa que permite contar el número de personas en una movilización. Es un programa de computadoras que cuenta las cabezas. Y nosotros registramos casi 90,000 personas que habíamos ido hasta el centro histórico. Es decir, sin duda, fueron las movilizaciones más masivas que recuerde el Ecuador. ¿Para qué? Para defender. Y no es que estábamos defendiendo fortunas ni nada parecido. Estábamos defendiendo lo mínimo, lo básico de la subsistencia, que era lo que nuestros padres, nuestros abuelos han trabajado. Estos cansados de robarle al Estado, aunque realmente nunca se cansaron de robar, robaron hasta el último día, ¿no? Pero ya querían robarle también a las familias, porque dijeron, como aquí no pasa nada, sigamos nomás en el robo. Y lo que nosotros hicimos es impedir de que hagan eso. Doctor Páez, por estos días los escándalos de corrupción contra Alianza País parecen irse multiplicando. Estamos asistiendo a los funerales de un movimiento que en su momento se consolidó como el más poderoso del país. Bueno, desde el Estado se puede organizar un movimiento poderoso. Desde la sociedad civil se puede generar un movimiento fervoroso, cívico, patriótico. Y creo que ese ha sido el avance que nosotros hemos tenido. Cómo desde la sociedad hemos logrado impulsar una lucha cívica y demostrarle al país que la historia de los pueblos no se construye detrás de los curules, se la construye en las calles. Es ahí en donde se edifica la historia de los pueblos, y nosotros estuvimos en las calles y creo que eso fue un acierto, porque de esa manera frenamos al correísmo y le impedimos a Correa consumar uno de sus sueños más preciados, que era convertir al Ecuador en la nueva Venezuela, y que ahora estaríamos lamentando que nuestros parientes, nuestra gente más querida, esté buscando un destino fuera de las fronteras patrias. Desgraciadamente es lo que ha pasado con Venezuela, eso es lo que querían hacer con el Ecuador, y nosotros no le permitimos a Correa que lo haga, y tampoco permitimos que nos despoje de nuestro patrimonio. Así que creo que el pueblo le ganó en las calles. Ojo con esto, no es que a Correa le gane un partido, no es que le gane un movimiento, le gana el pueblo en las calles y también le gana en las redes sociales donde se expresan los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora se descubre que el 85% de seguidores de Correa en Twitter son falsetas. Son y troles. lo mismo en Facebook. Claro. Son falsos. Y claro, tenían ese ejército de trolls con nuestro dinero, porque les pagaban con nuestro dinero, ¿no? No, yo creo que existe todavía, porque ahí están operando, ¿no? Pero si incluso ese caricaturesco personaje, este sinvergüenza de Juan Pablo Pozo, tenía su propio troll center, y les obligaban a los empleados del Consejo Nacional Electoral a hacer publicaciones a favor de este tipejo, que fue el autor del fraude. Hago un paréntesis, porque al pueblo de Cuenca le interesa, ¿no? Porque este era un mal representante. Allá me quería ¿no? ir, ya me un está mal ganando. representante de Cuenca, ¿no? Y quiero señalar 3 cosas. La primera, Bolsonaro, en Brasil, votaron más de 100 millones de personas. 1 hora después estaban los resultados. No hubo apagón informático. Hace 3 o 4 meses, Duque, en Colombia, votaron más de 22 millones de personas. No hubo apagón informático, en 1 hora estaban los resultados. En México, votaron más de 88 millones de personas. En 1 hora estaban los resultados. López Obrador declarado ganador en 1 hora. No hubo apagón informático. ¿Por qué en el Ecuador hubo, en el 2017, 2 apagones informáticos? En la primera vuelta, para cambiar los resultados y hacer que la Alianza País tenga una mayoría
parlamentaria. Y en la segunda vuelta para vulnerar la voluntad popular que ya había sido declarada por canales independientes y por encuestas que nunca pudieron ser desmentidas, como la de Sedatos. Guillermo Lasso y Andrés Páez fuimos elegidos presidente y vicepresidente del Ecuador. 100%. Bueno, está aprobado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el acceso a las computadoras. Nunca pudimos nosotros ingresar, ni se nos permitió. El 1 de abril, la víspera de las elecciones, se suspendió la visita técnica a las computadoras. Nunca nos permitieron acceder al sistema. Era obvio de que estaban tramando un fraude. Tan evidente fue el fraude que este magullado empleadito de Correa, me refiero a Pozo, Juan Pablo Pozo Bahamonde, nombre que hay que repetirlo para la historia del Ecuador, este magullado empleadito de Correa terminó siendo condecorado, pues, y se fundió ahí en un inolvidable abrazo con el dictador, se fue con la condecoración. Pero, ¿qué le pasó en el estadio Serrano Aguilar? La gente lo sacó del estadio, repudiándolo. A silbatinas, ya no podía estar en ningún lado. Fue al colegio americano en Quito y la gente le sacó silbándole. Ya no podía caminar. Pero como Almagro, ojo con lo que voy a decir, Almagro es íntimo de Correa, el secretario de la OEA. Pese a que ha condenado a gobiernos como el de Nicolás Maduro. Sí, pero es una posición bien curiosa. Porque condena a Maduro y aplaude a Correa. ¿Cómo es eso? O sea, aplaude a Evo y condena a Ortega. ¿Cómo es eso? Si son lo mismo, si es la misma banda criminal. Es una curiosa posición que da mucho que sospechar de este Almagro. Almagro ahora le nombra experto electoral al experto en fraudes, a Pozo. Y lo lleva a vivir con un sueldo, pero impresionante. ¿Por qué le contrata Almagro a Pozo en la OEA? Porque es un favor que le pide Correa. Porque el tipo ya no podía vivir aquí en el Ecuador, porque no podía pisar un supermercado, porque la gente le insultaba. Si lo que dice Andrés Páez es cierto, no podemos confiar en la Organización de Estados Americanos. Definitivamente no, mientras esté Almagro no. Si Almagro, ante la evidencia de un fraude, sabiendo que existió un apagón informático, ¿en qué parte del mundo se apagan las computadoras? Solo en el Ecuador sucede eso. Pero acabo de poner 3 ejemplos. Brasil, 100 millones de votantes. En el Ecuador votó el 10% de eso, 11 millones de personas. El 10%, un poquito más del 11%. O sea, ¿qué es eso? Entonces, a pesar de las evidencias sobre el fraude, Almagro se niega en Washington, el 3 de abril, de recibir a una delegación de ecuatorianos que iban a hacerle conocer los entretelones del fraude. Se niega. Y les atienden en el corredor de la OEA, porque Almagro estaba en este contubernio. Almagro es un tipo descalificado, no tiene credenciales éticas para dirigir la Organización de Estados Americanos. Y yo no sé qué es lo que no le dieron en el chavismo. Porque en mi opinión, algo no le dieron para que se haya puesto. Porque él ha sido fanático de este socialismo del siglo XXI. Doctor Páez, hemos tocado varios temas muy interesantes, pero ya que hemos regresado en la historia en aquellos días del 2017, donde finalmente Lenín Moreno es posicionado como presidente, hay que recordar que en su momento, creo, manifestó tener una maquinaria impresionante para, de alguna manera, conseguir las pruebas necesarias si se daba el fraude. No lograron presentar esas pruebas, incluso mostraban videos a través de las redes sociales, canales, donde se les cayó cajas vacías, al parecer. No existieron esas pruebas. Bueno, existieron las pruebas, no teníamos todas las actas, pero ¿cómo se consumó el fraude? El fraude fue un fraude informático, del que no se deja rastro, pues porque se cambian en las computadoras los datos. Fue un fraude informático, claramente planificado por Juan Pablo Pozo Bahamonde. Este individuo planificó el fraude en contubernio con Correa, por supuesto, y con técnicos que vinieron a alterar. Esa fue una parte del fraude. Hay que recordar que también vino maquinaria desde Venezuela. ¿Esta maquinaria vino modificada a favor de? No, vinieron técnicos de Tibisay Lucena, un oscuro personaje de Venezuela que ha manejado los procesos electorales de allá. Que igualmente ha sido condecorada igual que Juan Pablo Pozo. Claro, condecorada por Chávez y condecorada por Maduro. Y acá Pozo condecorado por Correa, qué vergüenza. Pero tarde o temprano le vamos a quitar esa condecoración, ¿no? Porque hay personas que no merecen las condecoraciones dadas durante el correísmo. Pero bueno, la segunda parte del fraude fue en ciertas zonas marginales, especialmente de la provincia de Los Ríos y de Manabí, en donde
por la imposibilidad de tener en algunos recintos delegados que estuvieran verificando, ¿no? Las papeletas con votos a favor de Lazo y Páez eran marcadas nuevamente, entonces anulaban esos votos, y las papeletas en blanco las marcaban a favor de Moreno. Eso pasó, eso sucedió. Y finalmente en el reconteo, en el Coliseo Rumiñahui, lo más curioso es que todos sabemos cuando uno va a votar, le dobla la papeleta y le mete en la urna. Aquí aparecieron unas sábanas planchaditas, impecables, que evidentemente no reflejaban los votos consignados en las urnas. Entonces, todo fue una maquinaria de mentiras que despiadadamente violaron la voluntad popular. Esa es la verdad. Y por eso yo sigo insistiendo. Y le quiero dar una primicia. Bienvenido. Ahora voy a presentar mi libro Prohibido Olvidar. Ya estoy escribiendo otro libro sobre el gran fraude del año 2017. Fraude electoral. Sí, claro. Porque hay que dejar para la posteridad los nombres de sinvergüenzas como Juan Pablo Pozo, como Rafael Correa y como otros personajes que evidentemente no representan a los cuencanos, en mi opinión. Para otros puede ser que sí, en mi opinión no representan ni a Cuenca ni a Azuay, porque su papel fue verdaderamente nefasto. Por ejemplo, el caso de Ochoa, eso es vergonzoso, pues. El verdugo de los medios de comunicación. La gente, cuando he tenido la particularidad o la oportunidad, vale corregir quizás el término, de conversar de manera directa y contar qué sucedió en la época que estuvo más vigente la Supercom, la SECOM, no lo cree, parece irreal. ¿Por qué no logramos zafarnos de una ley a la cual fue denominada como mordaza? ¿Por qué sigue vigente? ¿Por qué los cambios que se quieren hacer son a la fecha aún únicamente cosméticos? Un capítulo de mi libro está destinado a explicar a la ley de comunicación como un instrumento de persecución cuasi judicial, porque ni siquiera se la hacía en los juzgados ordinarios, sino que se creó un juzgado de excepción, que era la Superintendencia de Comunicación, gracias a una moción de otro cómplice del correísmo, que es el Chato Castillo, alcalde destituido de sus funciones por revocatoria del mandato. Que de manera curiosa, ¿ya?, quiere ser nuevamente ¿Y qué quiere alcalde. hacer? O sea, es que no tienen sangre en la cara. Crearon una instancia que es un tribunal ad hoc, un tribunal de excepción que está prohibido en la Constitución, en donde Ochoa aparecía y decía: W Radio está cometiendo una infracción. Él mismo presentaba la denuncia. Él acusaba, él tipificaba la infracción. Él recibía las pruebas del acusado, o sea, de quien él le había acusado. Valoraba las pruebas de la radio a la que él había acusado y dictaba una resolución desechando todo lo actuado por la radio, pero sentenciando a la radio que él había acusado. Ese era Ochoa. Nadie se explica cómo Ochoa está libre. Tenemos que hacer el propósito de meterlo en la cárcel. Ochoa tiene que ir a la cárcel. Hay que meterlo en la cárcel, hay que encerrarle varios años. Porque lo que hizo en el país es abominable. Diario El Universo, se comieron al Diario Hoy, se comieron la revista Vanguardia, multaron al Diario a la revista Vistazo, al Diario Expreso, al Diario Extra, porque mostraba a una chica en bikini en la portada. Que no le guste leer el Extra, no lo compre nada más, pero ese es un derecho de libertad, pues. Yo veré si compro el Extra o el Comercio o el Mercurio, el Universo, es asunto mío. El Estado no está llamado a controlar finalmente lo que llega a las manos, a los oídos, a la vista de los ecuatorianos. Sí, pero bajo un falso moralismo. O sea, ¿qué es peor? ¿Que en la portada de un periódico aparezca una chica en bikini o que estos se roben 70,000 millones de dólares? O sea, moralismo puertas afuera, un moralismo contradictorio, que nos decía: prohibido fumar en la calle, prohibido casinos, peleas de gallos, corridas de toros, prohibido tomar cerveza los domingos, pero permitido consumir drogas, en donde quiera, permitido portar drogas, consumir drogas y tener simultáneamente 4 gramos, hasta 10 gramos de marihuana, hasta 2 gramos de cocaína, hasta 2 gramos de anfetaminas, hasta 1 gramo de heroína y así sucesivamente. Entonces,
La famosa tabla que no claro, sea... Los microtraficantes llenaban los bolsillos y venía la policía y decía, no, es mi dosis de consumo. Iban a la esquina, recargaban y ¿a quién le vendían la droga? En los colegios fiscales donde están los chicos pobres. Ahí les metían el H, el hachís, todas esas vainas que han destruido a los hogares más pobres. ¿Por qué? Porque eso era deliberado. Había que acabar con la gente que tiene un importante peso electoral para perpetuar la dictadura. Pero esa es la falsa moral de la revolución, pues, ¿no? Prohibido tomar cerveza el domingo, pero permitido fumar drogas el domingo. O sea, ¿cómo es esa cosa? ¿Quién explica estos contrasentidos propios? Solamente estas falsas revoluciones que no ha sido más que la dictadura de una banda criminal. Doctor Páez, usted nos visita a Cuenca, usted ya lo ha dicho, lo ha sabido compartir también con nuestros amigos oyentes y quienes están conectados a través de las redes sociales, promocionando un libro titulado Prohibido Olvidar. ¿Pidió permiso para utilizar la frase? No, y no lo pediría, y tampoco han protestado, porque recuerde usted que la registraron, pues, ¿no? Claro. Como propiedad privada, porque, claro, ellos se apropiaron de gran parte del patrimonio simbólico del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, esa canción Patria, Tierra Sagrada, eso no es de ellos. Esa era la canción ceremonial del Congreso hasta el año 2006, la que se utilizaba en las ceremonias oficiales del Congreso. Después se robaron la canción, ¿no? Hicieron pasear las cenizas de Eloy Alfaro desde Guayaquil hasta Montecristi. Mandaron a hacer un paseo abominable de unas supuestas cenizas de Manuela Cañizares. De Manuelita Sáenz, desde Paita hasta Caracas. Se metieron en la tumba de Bolívar y la profanaron en un espectáculo dantesco. Le ascendieron a general a Eloy Alfaro, que había sido ascendido 100 años atrás a general junto a mi bisabuelo, el general Ulpiano Páez, héroe de la Revolución Liberal. Ellos se apropiaron del patrimonio simbólico del Ecuador porque pensaban que ellos tenían derecho a apropiarse de lo que les daba la gana. Pero ¿a quién proscribieron? A Juan Montalvo, hombre que con su pluma trituró al que a mí me parece el antecedente más cercano a Correa, Ignacio de Ventimilla, por abusivo, por arbitrario y por ladrón corrupto, ¿no? No se olviden de que Ignacio Ventimilla el último día fue a las bóvedas del Banco Central, pues, y hasta se levantó una escritura pública de lo que se robaban. Aquí robaron sin escritura pública, pero con evidencia que ahora está saliendo. ¿Se repite, ¿no? Pan y circo? Bueno, ¿a quién más proscribieron? A Eugenio Espejo, el hombre, el libre pensador de las primicias de la cultura de Quito. ¿A quién proscribieron? A Benjamín Carrión, un hombre que desde su pluma estaba planteando la grandeza del Ecuador, no por su territorio, sino por la capacidad y la calidad de su gente y por la riqueza cultural del país. A ellos les proscribieron, porque no les interesaba algo que vaya en contra de este régimen fascista que montaron para que la banda criminal opere a sus anchas. Entonces, sí es importante recuperar esto. Ahora se apropiaron de la frase prohibido olvidar, que es una frase de París del año 68, ¿no? En las revueltas de los estudiantes parisinos en 1968. Esa frase nace ahí y por eso se apropian. Pero como no es de ellos, que por último me reclamen los franceses, pero no estos, pues. ¿Y por qué digo prohibido olvidar? Porque todas las semanas Correa, ¿no? En el micrófono, prohibido olvidar. Bueno, yo realmente no puedo remedarle a Correa porque yo tengo voz varonil, ¿no? Entonces, pero todas las semanas nos decía, no, prohibido olvidar, que prohibido olvidar, que prohibido olvidar. Ahora yo le digo al país, prohibido olvidar cómo persiguieron Fernando Balda, Fernando Villavicencio, Lourdes Tibán, Clever Jiménez, el coronel Aro, el coronel César Carrión, el coronel Rolando Tapia, los del 30S, la familia del general Gabela, los de Luluncoto, Colegio Central Técnico, los estudiantes del Mejía, los de Saraguro, los 3 de Cotopaxi, los periódicos, Carlos Vera, Jorge Ortiz, Andrés Carrión, Gonzalo Rosero, Diego Oquendo, Javier Benedetti Roldós en Guayaquil. Esta es una cronología de la persecución judicial demencial del correísmo y es un testimonio para la posteridad, porque desgraciadamente tenemos una memoria muy frágil, ¿no?
Y ¿Como ecuatorianos o como seres humanos? como ecuatorianos, una memoria marcadamente frágil, una memoria histórica, marcadamente frágil. Parecería que nos olvidamos con mucha rapidez de lo que ha sucedido. Y yo creo que no hay derecho para eso, ¿no? Yo creo que hay que recordarle a la posteridad lo que significó para todos estos 10 años. Y este es un libro también en donde yo el 5º capítulo lo dedico a mi familia, para retratar la demencial persecución de la que mi familia y yo fuimos objeto. Mi hermano acusado de una defraudación fiscal. Ya fue absuelto por el fiscal que conoció el caso, luego por la fiscal provincial y luego finalmente por el juez que dijo usted no tiene ninguna responsabilidad. Ya le vamos a enjuiciar a Carlos Vaca, ya tenemos abogado para enjuiciarle a Carlos Vaca penalmente y a todos los que intervinieron en un allanamiento a un ciudadano común con 80 personas puestos chalecos de antinarcóticos. Y yo tengo los videos, por si olvidaron de robarse, los videos que están en el condominio. Tengo los videos para que se vea el salvajismo con el que actuaron esta gente. Mi hermano 10 meses portando un grillete. Yo permanentemente perseguido y hostigado. Me acusaban de que me han depositado $1 millón en la cuenta. ¿Y por qué no fueron a la fiscalía si Chiriboga era el fiscal de ellos? ¿Por qué no fueron donde los jueces? Si eran los jueces de ellos. Me podrían haber fregado la vida si tenían una prueba, ¿no? Una sola prueba diciendo, aquí está el certificado del depósito. Pero este era un documento falsificado por un sujeto que ya murió, de apellido Cayambe, que él falsificó este documento para calumniarme. Y con ese documento diciendo, ay, le han depositado $1 millón, ¿dónde está? Y si siguen con eso, vayan donde el fiscal, ni siquiera tienen que ir a Quito. Pueden ir aquí a un fiscal, aquí en cualquier parte, aquí en Cuenca, a un fiscal en cualquier parte de la ciudad. Vayan, presenten una denuncia, yo vendré a defenderme. Porque tengo el documento de Lloyds Bank de Londres, con los sellos diplomáticos. No pudieron negarse a ponerme los sellos diplomáticos, porque además pagué en libras esterlinas, en donde Lloyds Bank dice que el señor ni siquiera ha sido cuenta correntista de Lloyds Bank. Yo ni siquiera he tenido una cuenta en ese banco. Doctor Páez, usted incluso por esa época que ya era parte de la coyuntura electoral, salió por ahí correos electrónicos de una mujer que aparentemente tenía una relación amorosa con usted, aparte... No, varios. Aparte también, pues, varias denuncias que dejaban o desmerecían su calidad como ser humano, como persona. Claro, todo esto fueron montajes. ¿Qué ha hecho de eso? No se puede hacer nada porque son documentos, todos son montajes. ¿Cuánto afectó a su familia? Tremendamente. ¿Su esposa dudó? En algún momento sí, pues. Claro, es natural. Porque además me ponían con una malicia enorme. Me vinculaban con personas que estaban ligadas a la campaña. Ellas y sus esposos o ellas y sus parejas estaban ligadas a la campaña. O sea, esa era la malicia. Querían provocar un cisma interno en la campaña. Y eso es lo que yo siempre expliqué. Felizmente la gente fue muy solidaria, muy comprensiva. Se dieron cuenta de que era un montaje y obviamente se echó abajo. Pero alguna gente se creyó. Claro. Alguna gente se creyó que verdaderamente yo era un verdadero Don Juan de la política, y también he puesto esto en el libro porque me defiendo de todo lo que me hicieron. Y curiosamente fui a Manabí, a un cantón de Manabí, y un señor se acercó y me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo, usted ha sido de nuestro gremio, ¿no? O sea, también provocó otro tipo de efectos, ¿no? O sea, generaba simpatías con ciertas personas. Pero el malestar para mí, para mi familia, fue enorme, para mis padres. O sea, una cosa, para mis hijos, a mis hijos les pincharon el correo electrónico. El de la escuela. Bueno, porque montaban ahí, todos estos montajes pusieron el correo electrónico de mis hijos y de los compañeros de mis hijos y de todos los estudiantes de su escuela y colegio. Eso es lo que hicieron, vean. Esta es una banda de criminales, desalmados, miserables, sin escrúpulos. Unos ladrones que no tenían el menor límite para atacar. ¿Siguen ellos en el gobierno? Algunos de ellos sí. Es que Lenín Moreno, bueno, yo hago un paréntesis y felicito a Moreno por designarle a Milton Luna como ministro de Educación. Me parece un acierto. Es el que más conoce de educación en el país. Ese es un gran acierto de Lenín Moreno. Yo lo felicito. Pero Lenín Moreno cree que esto se cambia
cambiando unos ministros. ¿Qué es lo que pasa en el Azuay? Vayan a ver ustedes tercero, cuarto, quinto nivel en la jerarquía. Ahí están los correístas, los que eran de libre nombramiento y remoción. Se bajaron los sueldos y se quedaron en la carrera administrativa. Vayan a las instituciones, vayan al SRI aquí en el Azuay y vean quiénes son los que están despachando. Ya no son de libre nombramiento y remoción, ahora son de carrera. Ganan menos, pero son de carrera. ¿Y qué hacen dentro de esas instituciones? Hacer el trabajo sucio, pues. El trabajo sucio. O sea, Moreno no se da cuenta que al interior de su propio gobierno, el boicot está en el tercero, cuarto, quinto nivel jerárquico de las instituciones, en donde está el correísmo fanatizado. Ahí está la gente de Carlos Marx Carrasco Vicuña, primo hermano de Leonardo Vicuña Izquierdo, padre de la señorita o señora Alejandra Vicuña, que acaba de renunciar, que realmente se precipitó. O sea, tuvo que verse obligada a renunciar a su cargo, no porque sea mujer ni de izquierda, como ella lo dice, sino por cobrar diezmos, por nepotismo, por tráfico de influencias, por enriquecimiento ilícito, por eso. Pero ha perdido al mismo tiempo inmunidad. ¿Eso no da un paso de mostrarse tal vez como, o dejar a la duda que quizás las acusaciones que le formulan no son ciertas? Bueno, ella tendrá la oportunidad de defenderse ante la fiscalía. Pero, volviendo al tema, todo ese ejército de gente ligado a Carlos Marx Carrasco está en el SRI. Hasta esta semana estuvieron en el IES. Dirigían el IES. Hasta esta semana estaban dirigiendo el IES. ¿Cómo cambiar el país sin cambiar a toda esa gente que está en los puestos que usted ha mencionado? Bueno, eso es lo que quisiéramos que el gobierno actual comprenda. Para que realmente el propio gobierno pueda sobrevivir, se necesita hacer un saneamiento total del sector público. Hay que limpiar al sector público. Quizás si Guillermo Lasso y Andrés Páez estuvieran en el poder hoy, si no se hubiera dado los hechos como se dieron en el 2017, ¿cree que la historia del país sea diferente? Hubiera sido totalmente diferente. Primero porque hubiéramos tenido de entrada una política económica de franca recuperación de la economía, de apertura al sector privado, de solucionar los gravísimos efectos y secuelas de la administración de esta peligrosa banda criminal y del capo di tutti, Rafael Correa. En segundo lugar, porque ya tuviéramos siquiera unos 80 de estos en la cárcel, pues. Es que indigna la situación de Jorge Glass. Indigna de que esté sentenciado por enriquecimiento ilícito. Eso es lo que indigna. Asociación ilícita. Perdón, por asociación ilícita. Eso es lo que indigna. Porque yo lo he comparado con la banda que ingresa a asaltar un banco. Rompe el vidrio para entrar al banco. Mata a los guardias. Les secuestra a los clientes. Dispara a los cajeros, se roba la plata y les juzgan por romper el vidrio. Ese es el caso Glass. Si no Glass tiene para 40 años. Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, testaferrismo. 7 delitos por los que debería ser juzgado Jorge Glass, potencialmente. Y esto le da para 40 años. ¿No cree que Jorge Glass tal vez pecó de ingenuo al entregarse a la justicia, al tal vez no haberse fugado cuando tuvo la oportunidad? No, estos no son ingenuos. Lo que pasa es que se están comiendo entre ellos, que es diferente. Ponen en bandeja una cabeza para salvar el cuerpo los demás. Pero ellos no son ingenuos, ellos han sabido hacer las cosas. A tal punto que han desmantelado el Estado ecuatoriano, se han robado 70,000 millones. ¿Y cuánto de ese dinero se ha recuperado? Bueno, en recuperación de dinero en corrupción, cero. Cero. Jorge Glass se encuentra en este momento aún con prisión preventiva, puesto que no está en firme su condena, está siendo apelada. La situación de él puede cambiar o no puede cambiar, pero el hecho es que hoy está tras las rejas. ¿Usted ve como un sinónimo de cambio en la justicia ese momento en la vida de Jorge Glass, ese momento en la historia del país? Yo creo que sí se respira un aire diferente.
el mismo hecho de que no haya las ladratinas de los sábados, las horas locas del dictador los sábados, ya es un alivio, ¿no? O sea, la gente... Al menos un ahorro de plata. Sí, bueno, y se gastaban varios millones de dólares mensuales en eso. Entonces sí se ha oxigenado. La función judicial, yo creo que Marcelo Merlo hace su mejor esfuerzo, lo mismo que Aquiles Rigail. No se puede resolver de la noche a la mañana una función judicial después de haber sido contaminada durante más de 10 años. Votaron a los empleados de carrera, la gente que más sabía, y metieron a sus agnados y cognados que no tienen idea. Es que hay sentencias que realmente uno no sabe si morirse de la risa o de la indignación. Pues es una barbaridad. Jueces, no todos, porque hay jueces valiosos, pero algunos son de perro. Fiscales, algunos gente muy honorable y correcta que hace su trabajo y que aplaudimos, pero otros que liberan a los delincuentes sin ningún motivo, les dejan escapar. No es fácil hacer un saneamiento de la función judicial en pocos meses, pero ese es uno de los desafíos que tiene el país. Y bueno, hay una labor plausible de la fiscal general subrogante. Yo presento la denuncia contra Vicuña el martes, el miércoles la despachó. O sea, hay que aplaudir a la doctora Palacios. Hay un esfuerzo interesante de Pablo Celi como contralor de impulsar temas desde la Contraloría. Es obvio de que eso hay que aplaudir. Hay que aplaudir a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, que se esfuerza para que la función judicial y sus jueces hagan su trabajo. Pero también hay de los otros. Pero al menos sí hay que reconocer que han habido avances, que si siguiéramos como en la época del correísmo, realmente estaríamos muy mal. ¿Cómo califica usted el paso por la Fiscalía General de Estado, órgano acusador y quien vela los derechos los derechos públicos, de alguna manera decirlo de un término general, de el fiscal Paul Pérez Reina? ¿Cómo califica esa presencia? Yo creo que fue un paso positivo. Lamento que él haya dejado esas funciones. Un hombre que hizo un rol discreto, como yo estimo que tiene que ser el fiscal. Una persona discreta. Es decir, no mediática. Así es. Mientras Chiriboga y Vaca, ellos querían ser personajes mediáticos. Querían aparecer más que Correa. Y creo que esto también le provocaba celos a Correa, porque en su vanidad, en su soberbia, en su ego, él no quería que nadie luzca permanentemente por todos los medios posibles que no sea él. Entonces esa presencia de Chiriboga y de Vaca en los medios era una presencia mediática, pero los resultados eran deplorables. Mientras que Paul Pérez Reina, con muchísimo menos exposición mediática, era mucho más efectivo en el impulso de las causas. Me apena la salida de él, pero bueno, la doctora Ruth Palacios creo que está haciendo un buen trabajo y ya se aproxima la designación de un nuevo fiscal que tendrá un trabajo enorme en sus manos. Algo ya hizo mención sobre Pablo Celi, un contralor que ha sabido dejar o exponer varios temas que se venían diciendo, por ejemplo, el uso y abuso de los aviones presidenciales, de otros recursos del Estado, etcétera, etcétera. Pero hoy está afrontando una investigación previa, él y el exfiscal. ¿Qué pasa si esta investigación llega a una etapa ya procesal? Bueno, yo creo que cada vez se le van a acumular más causas a Correa. Esa es la impresión que yo tengo. Se viene ya lo de el general Jorge Gabela, Gabela, que va a tener un desenlace seguramente contrario al de Correa, porque todas las pruebas apuntan en esa dirección. ¿Rafael Correa está dentro o inmiscuido en el crimen del general Jorge Gabela? La viuda del general Gabela, cuyo rol es plausible y admirable, así lo ha sugerido y todo el mundo insinúa que ahí hay un crimen de Estado. Lo mismo se dice del caso Valdivieso, del periodista Fausto Valdivieso. Lo mismo es de Fernando Balda, pero es que lo de Fernando Balda es a toda luz un crimen de Estado. Un presidente ordenando el secuestro de un opositor. O sea, esa es la verdad. Y viene el tema del 30S y el ataque al hospital. Y vienen estos otros temas que ya tienen que ver con el manejo de la cosa pública. El sector petrolero, la refinería del Pacífico, ¿no? Lo de Termoesmeraldas, lo de la negociación
de la preventa petrolera con Tailandia y con China, la construcción de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair, Delcy Tanizagua, Toachi Pilatón, la administración de la CNT. Yo ya conseguí que haya 30 millones de glosa en un contrato que yo presenté la denuncia al interior de CNT en contra de Regalado, que era el presidente del directorio, el representante legal de CNT. Viene eso en lo que es sectores estratégicos. Y de ahí tenemos las escuelas del milenio. Tenemos el tema de los abusos sexuales contra más de 1.300 niños, que se ha tapado y se ha callado eso, y que es uno de los desafíos de Milton Luna de destapar para que se sancione a los responsables, a los que no denunciaron, a los que no impidieron que esos niños sean maltratados y abusados sexualmente. Se viene el tema de las construcciones de las UPCs, porque uno entra a una UPC y dice, aquí cuesta $1,100 el metro. ¿Por dónde, pues? ¿Por dónde? Entonces, hay un cúmulo de cosas que van a venir en cascada. Pero me anticipo, la próxima semana vienen también más casos de diezmos. Entiendo que contra algunos legisladores. Ahora la señora Vicuña también va a contraatacar, ¿no? Es decir, va a sacar también los cueros al sol de alguien más. Entiendo de que se viene un tema de diezmos. Yo soy un ecuatoriano bien informado. Y a menos de que lleguen a un arreglo, esos temas saldrán la próxima semana. O sea, se viene ya una cascada. Por eso el gobierno, si quiere actuar inteligentemente, tiene que hacer dos cosas. La una, convocar a un gran acuerdo nacional sobre empleo y crisis económica. Ninguna fuerza política podría negarse a apoyar un propósito de esa naturaleza, porque la responsabilidad del país es de todos, aunque la tarea del gobierno es fundamental. Y la segunda cosa, un plan sobre combate a la corrupción y la impunidad. Yo creo que eso es una cosa a la que tampoco nadie se va a negar, porque es una demanda de la ciudadanía, que implique eso, la adopción de medidas para recuperar parte de los 70,000 millones que se robaron. Es decir, creo que el gobierno ha tenido 3 aciertos en esta semana. Uno, quitarle las funciones a Vicuña, con lo cual le dio un empujón y le precipitó su salida. Eso fue crucial. Segundo, mandar rápido la terna. Todo velozmente. Sí, mandar rápido la terna para evitar especulaciones. Y tercero, no poner en esa terna a correístas. Creo que eso ha sido 3 buenos golpes que ha dado el Ejecutivo. ¿Quiere apuntarse un poroto más? Llamen a un acuerdo nacional para combatir el desempleo, para generar empleo, para paliar la crisis económica. Y llamen a un acuerdo nacional para combatir esta ola de corrupción y de impunidad que se viene en cascada. O sea, eso se viene. Guarden esta entrevista. Yo suelo adelantarme a las cosas. Guarden esta entrevista. El tema de la corrupción y de la impunidad se viene como una bola de nieve. Mientras más baja, más grande se hace. Y ahí yo creo que van a quedar salpicados algunos miembros del gobierno. Entonces, yo creo que es el momento para tomar medidas apropiadas y oportunas sobre este tema. Doctor Páez, no quiero que nos vayamos sin retomar un tema que acabo de decir, que precisamente Rafael Correa va a enfrentar más procesos y más complicados. Pero ¿cree usted que Rafael Correa, está siendo presidente en su momento, tuvo la capacidad de estar en todos estos temas que usted incluso ha ido señalando uno por uno? ¿Tuvo la capacidad humana, física, mental de inmiscuirse, tomar decisiones o dejar pasar, dejar hacer para que todos estos crímenes se den? Bueno, pero el mismo Correa nos daba muestras de que él se metía en todo. O sea, un estado totalitario, una dictadura en donde no se movía un papel sin el consentimiento del reyesuelo contemporáneo del siglo XXI, Rafael I. Si él sabía, nada se hacía sin el consentimiento de él. ¿Cree que la misma imagen que él construyó ante el ojo ciudadano lo perjudique si llega a los juzgados? Claro, porque él proyectó la imagen de que él era el poder total. Pero además él dijo, pues yo soy el jefe del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de todos los poderes. Yo soy el rey, ¿no? El rey de uñas largas y bolsillos ardientes. Así terminó siendo Correa. Y ese reyesuelo tuvo tal exposición pública que todo el mundo estaba convencido de que en el Ecuador no se movía una hoja de papel sin el consentimiento de él.
con la misma lógica proyectada por Correa, ¿cómo vamos a comernos del cuento de que él no sabía lo que estaban haciendo? ¿Acaso no sabía que estaban robando en el Aromo? ¿Acaso no sabía que estaban robando en las construcciones escolares? ¿Acaso no sabía lo que pasaba con los contratos petroleros? ¿Acaso él no sabía las pérdidas en el sector petrolero? ¿Acaso él no sabía la magnitud de la deuda pública que irresponsablemente iba asumiendo? Pero incluso decía que era economista, pues. Usted pone en duda de que él es economista. No, lo que pasa es que hay abogados que nunca han hecho una información sumaria, ¿no? Entonces tienen el título de abogado, pero no tienen idea de cómo opera el derecho. Entonces, él sabía lo que estaba pasando, él sabía la deuda que estaba adquiriendo, recibió con algo así como 10.260 millones de dólares de deuda. Está bordeando los 70.000 millones ahora, o sea, es una barbaridad. Él sabía que el precio del petróleo iba a caer porque son proyecciones que no están ocultas. Él sabía lo que estaba sucediendo en el Ecuador con los diezmos. El asambleísta Cristian Viteri dice que era Rafael Correa el que exigía y tomaba lista con pantalla gigante, nombre por nombre, de quiénes son los que habían aportado y quiénes no habían aportado. O sea, él sabía lo que estaba pasando en el Ecuador. Por eso, las responsabilidades y las miradas recaen sobre él. Doctor Páez, usted dijo al inicio de esta entrevista de que no puede alejarse de la vida política porque tiene que buscar el cambio, ayudar a la transformación del país. Eso, transformando en palabras más claras, quiere decir que Andrés Páez estará en las papeletas en el 2019. Porque han mencionado su nombre para la alcaldía de Quito. Sí, o sea, podría ser. Lo han dicho, lo han mencionado. No me quita el sueño los gobiernos seccionales. O sea, el tema de los comicios es lo que ahorita menos me preocupa a mí. Ha bajado el consumo de harina, de arroz, de fideo y de atún en el Ecuador. Cifras dadas por una persona muy seria que investiga estos temas. Y me dice, hermano, esto es lo que está pasando. Cuando baja el consumo de 4 productos que son sustanciales en la canasta básica de los ecuatorianos, significa que estamos ante una grave crisis económica. Hay una contracción del circulante, hay menos dinero. La gente vende menos. Si vende menos, tiene que despedir empleados. El desempleo crece. Y no veo yo una política económica de incentivos al sector privado. No veo por dónde inyectarle más liquidez al Estado, porque el Estado está quebrado. La obra pública es marginal. Es decir, la economía está en serios problemas. Y se sostiene por la dolarización. Y dicho sea de paso, sin dolarización, Correa terminaba de arruinar al país. O sea, la dolarización fue un dique para las pretensiones del dictador. En una situación económica tan crítica, yo realmente me pongo a pensar y digo, no podemos abstraernos de esta obligación. Y verá que yo no necesito un cargo público. Yo he ido a denunciarle a Vicuña. Claro, esto sin sucedió tener un días cargo atrás. público, pero además hace 6 meses ya saqué la lista de parientes. Sin tener un cargo público, porque es mi obligación con el país. No digo que no merezca un respiro. O sea, las cosas... ¿El país o usted? Los dos. Yo he dado mi contribución a la patria. No necesito un cargo público para seguir dándola. También necesito vivir porque tengo familia que mantener. Si usted hubiese ganado en No, el yo binomio gané. bueno, si hubiera posicionado dentro del O sea, gobierno ganamos como en las tal. urnas, perdimos en la mesa, ¿no? Si ustedes estuvieran al frente del gobierno por estos días, ¿creen que hubieran logrado implementar el plan de 1 millón de empleos que propusieron? ¿Realmente usted creyó en esa propuesta? Por supuesto, porque además creo que Guillermo Lasso es una persona que tiene la experiencia, las destrezas, el conocimiento y la tenacidad para sacar adelante ese proyecto, que además no era un simple eslogan de campaña, estaba completamente consolidado en cifras, en documentos, y que se iba a ejecutar inmediatamente tan pronto nos posesionemos en mayo del año 2017. Yo iba a estar a cargo de la reconstrucción de Manabí. Yo tenía todo planificado. Usted dijo Ahorita, que su misión principal era meter presos a todos los corruptos. También, eso ya, y Guillermo lo dijo públicamente. Yo tenía a cargo el desmantelamiento del correísmo, que lo hubiera hecho con gran eficacia. Ahorita ya estuviera hecho el hospital de Chone, el hospital de Bahía y el hospital del Carmen, ya hubiéramos entregado.
Nuestro plan era entregar a diciembre del 2018, o sea, este año, toda la infraestructura sanitaria que se perdió en el terremoto del 2016. Ya estuviera hecho el aeropuerto de Manta. Manta va a tener aeropuerto en el 2020. En el 2020, esa es la verdad. ¿Qué es el terminal del aeropuerto de Manta? ¿Acaso es como el de Miami o Schiphol en Holanda? No, es un aeropuerto más bien pequeño. Modesto para sus necesidades. Sí, o sea, que no hayan podido reconstruir eso en 30 días, después de haber sacado 3.300 millones de dólares. Que esa es otra cosa. ¿Cómo es posible que los manavitas se crucen de brazos y no investiguen lo que hicieron con la plata de nuestros tributos, de los que nos están oyendo, de los que nos están mirando? Nuestros impuestos que aportamos para nuestros hermanos de Esmeraldas y Manabí, se tragaron también estos sinvergüenzas. O sea, ¿cómo es posible tanto latrocinio? Es increíble. Entonces, una de mis frustraciones es esa. Ya estuviéramos terminando el hospital de Jipijapa, que era parte del plan de rehabilitación de la infraestructura sanitaria de Manabí, y hubiéramos hecho el nuevo malecón en varios sitios de la costa manabita, que se destruyó también con el terremoto. ¿Cómo es posible que hasta ahora haya gente durmiendo en carpas, en pedernales, en bahía, en canoa? Hay gente durmiendo en carpas todavía. ¿Usted ha podido verlas? ¿Usted en mi Facebook estado? Están los videos. Están los videos de mi presencia allí. Están en mi Facebook los videos. Videos que tienen más de 1 millón de visitas. Increíble. El uno tiene 1.200.000, el de Bahía. Y el del hospital de Chone, porque yo le mostré a la gente dónde era el hospital del Chone. O sea, un terreno baldío, con charcos llenos de moscos. Ahí era el hospital de Chone improvisado. ¿Cómo no pudieron hacer? Apenas 4 pisos en 6 meses. Con quirófanos. En nuestro proyecto era al menos 2 quirófanos. Y tener área de neonatología, de atención pediátrica, quirófanos, terapia intensiva, recuperación, habitaciones para los médicos, para los enfermos convalecientes, unidad de quemados, unidad de tratamiento para el cáncer, acelerador lineal con el mismo propósito. Todo estaba planificado, teníamos los planos y yo sabía cómo hacer las cosas para que no se roben un centavo, pues. Esa era la diferencia. Y teníamos la plata, pues. O sea, se había recuperado la plata. ¿Qué hicieron la plata del terremoto? Es que... ¿Fue un error no haberlo puesto dentro de un fideicomiso? Sí, claro. Es que eso es lo que pedimos. Es lo que se opuso Correa. Y obviamente se opusieron para poder robar, pues. Porque esta gente le robó hasta los damnificados. A los muertos del terremoto les robaron. Es impresionante. Doctor Páez, Guillermo Lasso ha hablado de que será candidato en el 2021. ¿Usted será el binomio nuevamente de Guillermo Lasso? No lo sé. Guillermo y yo ¿Ha conversado ya? Hemos conversado. La próxima semana vamos a volver a hablar. Siempre conversamos, tenemos una gran relación. Guillermo Lasso tiene un mérito que mucha gente no lo advierte. En el 2013, cuando nadie quería ser candidato, Lasso se presentó como candidato en una actitud patriótica, cívica. Fue una actuación que todo el mundo debería aplaudir porque fue un acto de patriotismo enfrentarse al dictador con todo, con consejo electoral. O sea, el dictador era candidato, pero también él contaba los votos a través de Juan Pablo Pozo. O sea, ¿cómo era eso? Y Lasso, en un acto de desprendimiento, de sacrificio personal, de civismo, se presenta como candidato. Yo creo que él tiene muchas cualidades para ser candidato y el país le reconoció, al punto de que lo eligió presidente, pues. Si en las urnas les ganamos, nos robaron en la mesa, pero en las urnas les ganamos. Entonces yo siempre aplaudo lo que Guillermo Lasso, que tiene defectos, como yo, como todos los seres humanos. ¿Es un defecto haber sido banquero? Yo no veo que sea un defecto que una persona genere empleo, que tenga un patrimonio hecho con su trabajo. Yo aplaudo que la gente mejore sus condiciones. Yo soy feliz de que la gente se compre un negocio, que compre una máquina para ampliar sus negocios. Eso es trabajo para la gente. Yo aplaudo eso. Hay gente que estigmatiza. A todos nos pasó en el feriado bancario. Todos perdimos, o sea, esa es la verdad, desgraciadamente. Entonces hay estigmas que se van acarreando. Pero el feriado bancario fue apenas $1.000 millones. El feriado del correísmo son $70.000 millones. Ellos mismos terminaron enterrando
el feriado bancario. Entonces, a mí no me parece que hay que estigmatizar. Yo creo en un país de gente que haga riqueza, que pague impuestos, que cumpla sus obligaciones que en el seguro social, que genere empleo. Así son los países concebidos modernamente, impulsando que el sector productivo esté generando empleo, importando maquinaria, haciendo uso intensivo de la tecnología y de la capacidad instalada de sus empresas, que no trabajen 8 horas, sino 12, 14 o 24 horas al día. Así funciona la economía en los tiempos modernos, porque ya no es un tema de ideologías, es un tema de sentido común. La mejor política social y la mejor política económica es una buena política de empleo. Eso es lo que nosotros planteamos y creo que Guillermo tiene un mérito por ese lado. Personalmente, yo, usted, todos tenemos defectos, él también tendrá los suyos, porque no hay gente perfecta, pero es un hombre correcto, que ha demostrado que ha pagado sus impuestos, es un hombre honorable, es un soñador, es un hombre que realmente ha contribuido a la economía del país y yo le tengo mucho aprecio y siempre le deseo lo mejor a Guillermo, especialmente ahora que acaba de atravesar una delicada cirugía en la médula espinal, que fue muy riesgosa, pero que se ha repuesto. Entonces, vamos a esperar al 2021. El Ecuador es un laboratorio en donde las cosas cambian con una rapidez inusitada. Mañana puede ser que no hayan elecciones seccionales. Si se agudizan estos relajos, puede ser que no haya ni siquiera seccionales. Es que este es el Ecuador, pues esto no es Suiza. Usted ha dicho de que tiene información privilegiada y debo consultarle antes de despedirnos. Hay un rumor muy fuerte que apunta de que Lenín Moreno renunciará antes del 2021. ¿Qué tan cierto puede ser esto? No creo. No creo que sea así. Parece que sus dolencias físicas están apropiadamente controladas. No creo que este sea el momento para un relevo. No es bueno en este momento. Acabamos de sacarle a la vicepresidenta por actos de corrupción. No es un buen momento. Y la segunda en el mismo gobierno. Un amigo mío me decía, eso es del karma, hermano, me decía. Ese es tu lugar, porque lo ganaste en las urnas. Ya van 2 en ese sitio que han salido. El uno ya está en la cárcel y la otra está en camino a la Tacunga. O sea, me reía, ¿no? Porque claro, la gente lo ve así. Pero no creo que sea un buen momento. Yo creo que este es el momento de un acuerdo nacional. Creo que Moreno le haría un favor. ¿Usted estaría dispuesto a estrechar la mano a Lenín Moreno? Sí, pese de que usted ha mencionado y ha sido muy fuerte con el correísmo, Alianza País, sí, etcétera, etcétera. Claro, o sea, él también durante 6 años fue vicepresidente de Correa. No creo que no haya visto que uno que era el pata al piso ahora viva en un palacete. No creo que no se haya dado cuenta de que uno no tenía, un fulano no tenía ni para el arriendo, ni para pagar un bus. Y que ahora anda en una nave de $200,000, o sea, sí se ha de haber dado cuenta. Pero Lenín Moreno vivió en Ginebra y vivió un esquema muy cuestionado. Claro, pero mientras él era vicepresidente, él debe haberse dado cuenta. El vicepresidente recibe información, tiene relaciones, tiene un edecán militar que le pasa información, que le informa sobre lo que está pasando en el país. O sea, ahí los temas de inteligencia no han pasado en el Ecuador. Tarde o temprano Lenín Moreno nos contará cuál ha sido la tarea de los servicios de inteligencia en los últimos meses. A ver qué ha pasado también con la actuación de algunos de sus funcionarios más cercanos, sino que uno sabe, pero hay cosas que no se pueden revelar, pero está en manos de él. Yo creo que él le haría un gran favor a su gobierno convocando a ese acuerdo nacional, al que no nos debemos negar a apoyar, porque ya, vea, lo del fraude, en fin, está consumado, pero hay que pensar en el país más que en nosotros. Un año y medio después ya no vale la pena insistir en ello. No, yo creo que hay que dejar en la memoria histórica de la patria eso, pero hay que también mirar hacia adelante. Creo que es una buena idea mirar hacia adelante. Y creo que es una buena idea hacer un llamado a entendernos sobre temas que nos favorezcan a todos, pues. O sea, tenemos que volver a ser civilizados. Aquí en el Ecuador antes se gestaban acuerdos, pequeños, pero se gestaban. A veces habían cosas oscuras, bueno, parte de la política. Pero no pues lo que pasó en 10 años. O sea, la dictadura fue desastrosa. No veo razón para que Moreno no pueda convocar a otros sectores a unirse alrededor de un tema de empleo, de productividad. Pero no invitando solamente a los antiguos amigos del correísmo como Paco Moncayo, ¿no es cierto? Sino invitando a todos, incluso a los opositores radicales, para que expresen sus pareceres, para que den su
su opinión, lo cual no significa dejar de fiscalizar al gobierno. Moreno debería estar agradecido de que le ayudemos a hacer lo que su equipo no hace. Muchísimas gracias, doctor Páez. A usted muchas gracias. Amigos oyentes, hemos conversado por algo más de 60 minutos con el doctor Andrés Páez, quien en su momento fue asambleísta y más tarde fue candidato también por la vicepresidencia de la República. Hemos tocado incluso el tema del fraude y ya quedó grabado para que usted lo repita y lo revise minuciosamente. Este capítulo estará disponible en nuestro canal de YouTube. Usted lo puede reprisar el lunes a las 21 horas. Muchísimas gracias y será hasta una próxima. Muchísimas gracias. Esto fue A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... En el mall del mueble Vera Vázquez, Papá Noel bota los muebles por la ventana con rebajas de hasta el 50%. Ven por tus compras, recibe boletos para el gran sorteo de fin de año. Difiere hasta 12 meses sin intereses, con 2 meses de gracia, con tu tarjeta de crédito favorita. Lleva tus muebles ahora y págalos el próximo año. Visítanos en Cuenca, en la Esteves Toral, 1046 y Gran Colombia. Mayor información en www.mueblesveravázquez.com o en nuestras redes sociales.